Dios, su amor nos dio la misión. Educamos con el alma, sembramos fe en el corazón, construyendo un mundo nuevo con valores y oración. No hay miedo que nos frene, ni barrera que nos venza. Con la gracia del Señor, nuestra fuerza se refuerza. Bien, somos mujeres contracorriente. Queridas mujeres contracorriente, como siempre es todo un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, con Anita, y ahora tendrán que perdonarme porque ando con la voz mal, ando con un poquito de tos, pero bueno, aquí estamos igualmente con mucho gusto, ¿verdad, Anita? Así es, Gaby, como siempre, dando la bienvenida a nuestras mujeres contracorriente, que vaya, siempre estamos en búsqueda, pues, de esas respuestas que puedan ayudar a nuestra propia vida como mujeres, como madres, a la vida familiar, apoyar, pues, todas esas dificultades que vamos presentando ante la vida y que a veces no encontramos la respuesta. Entonces, estos momentos nos sirven mucho para compartir desde una perspectiva católica, Gaby. Y bueno, por eso nos llamamos mujeres contracorriente, porque en general lo que nos va diciendo el mundo, pues de repente, pues son todas esas cosas que nos dejamos llevar por la vida diaria, por todo lo que va pasando. Y cuando miramos al cielo, cambiamos la perspectiva hacia una mirada de esperanza, hacia una mirada de fe. Ujú. Y por eso es que hoy vamos a hablar de un tema, vamos a continuar con todo este tema de las heridas que hemos venido compartiendo en episodios anteriores. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre heridas en la vida adulta. Ujú. Que vaya, se van presentando, ¿verdad, Gaby? Y Así que es es. importante revisarnos, Ujú. analizarnos y pues siempre mandar ese mensaje de esperanza, diciéndoles que siempre es posible sanar y mucho más fácil de la mano de Dios. Así es, Anita, totalmente. Sí, son esas heridas del alma, como les llamo yo, que pues que hemos ido arrastrando hasta la vida adulta, ¿no? A veces, pues nos damos cuenta que tenemos 35, 40, 50 años, que quizás hemos construido una familia, una carrera, que tenemos cosas, un trabajo, pero a veces sentimos como un gran vacío, ¿sí? Y no sabemos por qué, no sabemos qué es lo que nos falta, porque aparentemente pues tenemos lo necesario y a veces hasta más, ¿no? Entonces, bueno, pues en este episodio justamente queremos hablarles de cuáles son las heridas más comunes que se dan en esta etapa adulta. También vamos a hablarles de cómo evitarlas y por supuesto, en caso de que pues alguna de nosotras ya tengamos una de esas heridas, pues vamos a tratar de dar alguna solución, ¿vale? Vamos a iniciar, si te parece, Anita, como explicándoles cuáles son las principales heridas que se dan en esta etapa adulta. Mira, yo diría que una de ellas es el desgaste emocional. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues cuando nos sentimos agotadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente nos damos cuenta que llevamos muchos años de cuidar, ¿sí? A todos, a toda nuestra familia, al esposo, a los hijos, ¿sí? Y de repente nos damos cuenta que no nos hemos cuidado a nosotras mismas. Entonces, eso nos lleva a como un desgaste, una sensación también de culpa por no haber hecho más o por no haberlo hecho mejor, ¿sí? Entonces, nos empezamos a plantear todo eso y parece mentira, pero eso sí provoca una herida emocional y también psicológica. Entonces, bueno, pues le llamamos la herida del desgaste emocional. A las mujeres nos pasa mucho, ¿vale? Otra herida importante es la del abandono emocional en pareja o en familia. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, sobre todo esa etapa ya después de los 50 años, cuando pues los hijos ya crecieron,
y los hijos empiezan a independizarse o aunque estén en casa, pero pues ya como que hacen su vida. A veces decimos que vienen a casa como si fuera al hotel, porque nada más vienen a dormir o por la noche y también los sentimos que se alejan porque pues ya hacen menos actividades en familia o menos actividades con nosotros. Entonces es una sensación de que pues de abandono, de que nos estamos quedando solas, ¿no? Y y también este tipo de herida tiene que ver mucho con la pareja. Cuando nuestra pareja, los hombres en este caso, pues no se muestran muy afectuosos o comprensivos con la mujer, ¿sí? Y sobre todo pasados los años, ya a partir de los 40, 45 en adelante, pues el hombre eh, cree de manera equivocada que la mujer, pues ya llevan muchos años de casados, que la mujer ya no necesita pues que le esté diciendo que está guapa o que salgan juntos a alguna parte o cosas por el estilo. Es pues bastante frecuente, por desgracia, que el hombre tenga este pensamiento. Y entonces, pues también hay como un alejamiento, la mujer siente como un abandono, ¿no? De que, pues que el hombre, su pareja, ya no le hace caso como antes, ya, ya no la ve tanto, ya no se acerca tanto a ella. Y entonces, pues esto es a lo que le llamamos la herida del abandono de pareja o de familia, ¿sí? Este, otra herida que puede darse en esta etapa adulta es la herida de traición o desilusión, ¿sí? Es cuando, pues, por un lado, podemos tener amistades que pues creíamos que eran pues gente que eran nuestros amigos, que estaban cercanos a nosotros y de repente pues nos damos cuenta que se alejan de nosotros, ¿sí? Que se alejan cuando esa persona pues no obtiene lo que está buscando de nosotros, ¿sí? Y entonces pues se alejan y nosotros nos sentimos pues como traicionados o defraudados por esa persona a la que pues le teníamos como mucha consideración o pensábamos que era una persona pues importante para nosotros y pues de repente esa persona ya no nos hace tanto caso o simplemente pues se aleja y ya no contesta mensajes, no nos toma el teléfono. Entonces pues es una sensación pues de tristeza, ¿no? También es en la traición de sentirnos frustradas con nuestra propia vida, ¿sí? O inclusive hay personas que sienten que Dios mismo las ha traicionado, ¿sí? Y esto, en esta etapa, pues es más común que en etapas anteriores, porque sí es una etapa en que va a haber cambios. Antes se le llamaba la crisis de los 40. Ahora ya más bien es la crisis de los 50, ¿sí? Porque pues también las edades se han ido modificando con respecto a, pues a antaño, que la vida también era más corta, ¿no? Ahora pues ya vivimos mucho más años y ya la crisis pues ya no se sufre tanto a los 40, se sufre más por ahí de los 50, 55. Pero sí es una crisis en el sentido de que pues empezamos a cuestionarnos muchas cosas, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, si Dios nos ha dado, no nos ha dado, en fin, empezamos a cuestionarnos muchas cosas y todo esto pues lo vivimos como con mucha desilusión o como una traición, ¿sí? Y por último tendríamos la herida suena eh, feo, pero bueno, es la herida del vacío existencial. ¿Sí? Pues es como que nos sentimos fuera del lugar, ¿sí? O que somos irrelevantes, o que profesionalmente no fuimos exitosos, que no, pues sí, que no tuvimos éxito en la vida, que no logramos quizás aquello que habíamos soñado o que esperábamos, ¿sí? Y entonces, pues da una sensación de vacío,
de no tener, de que la vida no tiene sentido. Y también pues es una pérdida de sentido, como les digo, tras esos cambios importantes, sobre todo en la mujer, que es la menopausia, aunque el hombre también vive la andropausia, pero el hombre la vive diferente, ¿no? La menopausia en el caso de la mujer, el nido vacío del que ya hablé porque los hijos se van yendo, a veces una jubilación, que puede ser una jubilación anticipada, la pérdida de un trabajo, este tipo de cambios que se dan en esta etapa de la vida, pues son los que también van trayendo heridas y entonces se da esto que le llamamos la herida del vacío existencial o de sentirnos inútiles o frustrados. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estas serían las principales heridas, Anita, que se darían en esta época, que ya nos damos cuenta que no están muy relacionadas con la educación de los padres. Porque ya pues a esas edades los padres ya realmente se puede decir que terminaron su etapa de educación hacia los hijos, pero muchas de estas heridas se podrían evitar si traemos una educación pues más estable, sobre todo de resiliencia, de valores, de pues también de la parte del conocimiento y de la fe en Dios. Entonces, si ya a los 35 40 50 venimos con una buena educación, es decir, unos buenos cimientos, pues la casa ya no se va a caer. Pero pues imagínate tú que cuando niños pues no hubo cimientos o los cimientos fueron muy malos o de mala calidad, pues ¿qué va a pasar, Anita? Que a esa edad, con cualquier vientecito, la casa se derrumba. Y entonces pasa esto de estas heridas que les acabo de explicar. ¿Cómo ves, Anita? ¿Qué nos cuentas tú? No, Gaby, pues mira, todo lo que nos estás mencionando, espero que les pueda servir como de orientación a todas nuestras mujeres contracorriente, porque fíjate que a veces nos vamos sintiendo así como tú dices, con muchas sensaciones extrañas, pero que no logramos identificar justamente porque no hemos tenido esta educación emocional, psicológica, espiritual a lo largo de nuestra vida que haga que nos podamos, que podamos enfrentar la vida con resiliencia, ¿no? Con fe y con esperanza. De repente, en estos momentos, alguna forma de que podamos identificar como mujeres que algo nos está pasando es que vamos teniendo diferentes tipos de alertas y alarmas en nuestro cuerpo. Y yo les quisiera compartir que justamente necesitamos estar muy pendientes de lo que sentimos, porque eso nos va a dar la pauta para poder identificar que algo está pasando. Mm, Muchas veces cuando vamos pasando por este tipo de etapas como el nido vacío, todo lo que tú nos has compartido, empezamos a presentar, por ejemplo, dificultades para dormir, cambios en el apetito, irritabilidad. Otras veces, también a causa de lo que nos compartes, que es desde la perimenopausia hasta la menopausia, todo este proceso, se van presentando síntomas como fatiga, ya empieza a existir problemas de concentración o incluso esa dificultad en la pareja y en el matrimonio ujú, para adaptarse a nuevos roles. ujú, Porque definitivamente, pues vaya, los hijos, yo no he pasado por esa etapa, Gaby, pero definitivamente sí me ha pasado que hay algún domingo o hay algún sábado o algún momento que mis hijos no están por diversas actividades y es muy cierto que ujú, las mamás de repente nos preguntamos, ¿y ahora qué? ujú, ¿No? Entonces es importante que nos vayamos planteando, fíjate que el Papa Francisco lo ujú, dijo en algún momento, ujú, que las mujeres
no nos sintiéramos culpables Ujú, por ir formando durante toda nuestra vida, pues ese equilibrio, ujú, no solamente en el donarnos a nuestros hijos, a nuestro esposo, sino que también necesitamos revisar nuestra vida para ir forjando ese proyecto personal que nos va a llevar a una vida adulta, pues de alguna manera independiente, ujú, ¿no? Y que no, porque si no, por eso se nos van presentando o se van agudizando mucho más estos problemas. Por ejemplo, en el tema de la herida de abandono, cuando hemos presentado este tema, pues se puede agudizar mucho más este síntoma de la codependencia. sí, Y entonces empezamos a, pues, a reforzar este círculo de codependencia con la pareja, incluso con los mismos hijos, Gaby, con cualquier tipo de situación, de persona, de cosa, de dinero incluso, y se va generando esa agudeza del problema en la codependencia. Entonces, es importante que también, Gaby, vayamos fortaleciendo pues todas las virtudes. sí, Y las virtudes, principalmente, yo siempre hago mucha alusión a las virtudes espirituales, ujú, como son la fe, la esperanza y el amor, ujú, porque gracias a ellas nosotros vamos a poder, como tú dices, no se va a caer la casa, no nos vamos a caer, ujú, no nos vamos a pasar por, a lo mejor sí por temas de depresión, pero pueden ser depresiones momentáneas, incluso no podemos llegar a llamarlas depresiones, sino a lo mejor una tristeza muy fuerte, sí, pero la depresión no va a acaparar nuestra vida. así es. Entonces, pues Gaby, también vamos a compartir con nuestras mujeres contracorriente la manera en que podemos prevenirlas e incluso también compartirles cómo podemos fortalecernos para cuando llegue esta etapa o si alguien de las que nos están escuchando está pasando por esta etapa de su vida. Claro que sí, Anita. Pues vamos a tratar de ver algunas de las maneras, porque pues existen varias formas en que podemos prevenir. Pero mira, una de ellas sería pues aceptar, ¿sí? Pues que todo lo que hacemos lo hacemos lo mejor que podemos, Anita. ¿Sí? Darnos cuenta de que no somos, ahora sí que no somos superwoman, como dicen, somos, mujeres que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, dar cada día lo mejor de nosotras mismas, pero no intentar la perfección. ¿Sí? Porque además de que psicológicamente nos hace mucho daño, pues sí nos lleva a, a caer en estas heridas, ¿no? Cuando estamos buscando la perfección y queremos que todo sea exquisito y que todo sea lo mejor y que no pase absolutamente nada. Y bueno, tienen que ser los hijos de 10, el marido de 10, la casa de 10, todo de 10. No, no puede ser así, la vida no es, ¿sí? Entonces, aceptar que somos mujeres que estamos luchando y que cada día damos lo mejor de nosotras mismas. Eso sí, buscar cada día dar lo mejor, ¿sí? Que esto no quiere decir conformarnos, quiere decir darnos cuenta que cada día estamos dando lo mejor de nosotras mismas, ¿no? Y esto, fíjate que tiene que ver mucho con el amor propio, que el amor propio muchas veces hay personas que piensan, sobre todo las mujeres católicas, que, que el amor propio es como un pecado o es algo que no deberíamos de tener. Y no es cierto, porque acuérdate, tú misma creo que lo dijiste hace un rato, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a dar amor a otros? ¿Cómo puedo ayudar a otros si no me estoy amando a mí misma, si no me estoy cuidando a mí misma, si no estoy viendo por mí misma? ¿Sí? Entonces, eso es el amor propio y es un amor que no solamente no es pecado, sino al contrario, Dios quiere que nos amemos a nosotras mismas y Dios quiere que busquemos por ser
estar bien nosotras mismas para que entonces podamos entregar todo ese amor y todo eso a nuestros hijos y a nuestro esposo. Y lógicamente a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces es muy importante esa aceptación de que no somos perfectas, pero que hacemos lo mejor que podemos y ese amor hacia nosotras mismas, ese cuidado hacia nosotras mismas, es importantísimo que no lo dejemos. Está bien que las mamás cuidamos a los hijos, sobre todo en la etapa, pues, que son más pequeñitos, ¿sí? Pero ya en estas etapas en que desde la adolescencia, que ya son, pues, más, independientes, pues, es cuando más nos tenemos a ver, siempre nos tenemos que cuidar, porque, ¿cómo puedo yo cuidar a un bebé si yo estoy descuidada, si yo no como, si yo no duermo? Pues, imagínate. Eh, es un caos. Entonces, yo también tengo que tener mis horas de sueño, mi buena alimentación, eh, buscar también cosas que a mí me agrada hacer, porque si no, eh, de repente nos pasa en esta etapa que decimos, pues es que nunca hice lo que yo quería, nunca cumplí mis objetivos. Y entonces le empiezas a echar las culpas, pues por culpa de mi hijo, por culpa de no sé qué. No, hay que hacer las cosas que nos gustan también, ¿sí? Bueno, otra cosa sería, pues, para prevenir, lógicamente, cuidar las relaciones que tenemos, estableciendo límites sanos, ¿sí? Este, esto quiere decir, por un lado, que no carguemos con las culpas que no son nuestras. ¿Sí? Es decir, no nos sintamos culpables de lo que hace el marido, no nos sintamos culpables de lo que hacen los hijos. Sobre todo, hay que tener en cuenta que aunque nosotros les estamos dando la mejor educación que podemos, si el hijo comete un error, si el marido comete un error, ese error de ellos, porque ellos también tienen libertad. ¿Sí? Entonces no es un error nuestro y nosotros echarnos la culpa de es que yo no hice lo correcto, yo no hice lo mejor, yo no sé qué, y pues por eso este niño, esta niña, hicieron tal cosa o cayeron en tal cosa, lo que no sé qué. A ver, si yo di lo mejor de mí misma, lo más probable es que no suceda. Pero si llega a suceder, porque a pesar de todo lo que yo hice, de todo lo que yo eduqué, etcétera, etcétera, pues por decirte algo, el hijo conoce malas personas y se mete en una situación, vamos a como suponer de delincuencia, ¿es mi culpa? Pues no. Claro que lo voy a sufrir porque es mi hijo, pero no cargo con esa culpa, ¿sí? Esto es una manera de prevenir esas heridas, ¿sí? Y sobre todo en el caso de las mujeres, qué importante, Anita, es aprender a decir que no. Es que no sabemos decir que no. A todo decimos que sí y estamos cargadísimas de trabajo y no sé qué, y sí, sí, esto, sí, sí, aquello, y resulta que no dormimos toda la noche porque dijimos que sí a determinada cosa o lo que sea. No, si no podemos, pues decimos, no, en este momento no puedo, o o que sea, pero hay que saber decir no a determinadas situaciones, ya sea a los hijos, ya sea al esposo, y darnos cuenta que no les estamos fallando por decirles que no, sino que lo que estamos haciendo es establecer límites sanos, ¿sí? Bueno, otra manera, pues es, yo creo que la más importante, Anita, es fortalecer nuestra vida espiritual, o sea, nuestra relación con Dios, ¿sí? No perder nuestros momentos diarios de oración, de lectura del Evangelio, y si las personas que puedan, pues no todos pueden, pero quien pueda, sobre todo en estas edades ya más adultas, donde a lo mejor pues ya no hay tanto trabajo con los hijos y todo eso, pues a lo mejor puedes ir diariamente a misa o por lo menos 3, 4 veces por semana, ¿sí? O sea, es fortalecer tu vida espiritual realmente es un punto de prevención importantísimo. En todas las edades, pero bueno, pues en esta edad Dios se convierte en nuestro refugio, ¿no?
Entonces es muy importante esto. Y también en esta edad, pues es muy importante que construyamos lo que yo le llamo las nuevas pasiones. Es decir, que tengamos un objetivo de sentido de nuestra vida para esa edad, ¿sí? Ya, ya no nos volcamos al 100% en los hijos, tampoco en el marido. Y entonces, como dices tú, de repente nos sentamos ¿y ahora qué? Ya no hago la comida para los hijos todos los días. El marido tampoco viene porque está trabajando. Yo aquí me siento, ¿qué prendo la televisión o qué hago? No, ese es el momento de decir, a ver, yo quería estudiar, qué sé yo, música. Ah, pues voy a buscar dónde estudio música. O yo quería hacer pintura o qué sé yo, a cada quien eh, lo que tenga en mente. O yo quería bailar, pues me voy a buscar un sitio donde pues aprenda ya a bailar y baile y son esos momentos para mí, ¿sí? Entonces, buscar una nueva pasión, ¿sí? O un servicio a la comunidad, un voluntariado también puede ser. ¿Sí? Si eres una persona que te gusta hacer ese tipo de cosas, pues puedes ir a la iglesia o puedes ir a la Cruz Roja o lugares, ONGs, donde puedas hacer un voluntariado, un servicio y de esa manera pues también eso te dé plenitud a tu vida. ¿Cómo ves, Anita? Gaby, pues mira, todas estas opciones que compartimos con nuestras mujeres contracorriente, queremos que les den como una apertura a que se den cuenta cuál es la herida que tienen. Esas heridas que se generan desde la infancia, como lo comentábamos, es algo que se puede ir arrastrando hasta la adultez. Incluso, bueno, el mensaje de esperanza es que sí es posible sanar, pero hay que estar muy atentos, hay que estar muy pendientes, porque generalmente son heridas que se despiertan cuando alguien nos llega a tocar y necesitamos estar conectados con nosotros mismos y principalmente con Dios Ujú. para que las podamos identificar y en oración pues podamos ofrecerlas, aceptarlas y incluso ponerlas al servicio de los demás. Justamente cuando hablabas, por ejemplo, de la soledad que se va presentando en esta etapa de la vida, pues podríamos vincularla con lo que es el miedo al abandono. Ujú. Se va presentando este miedo al abandono que vamos arrastrando desde la niñez y por eso es tan importante que nos refugiemos en Dios ante pues estas situaciones emocionales y espirituales que vamos pasando. También todos estos discernimientos que tenemos que ir haciendo, porque cada una de nosotras solamente sabemos por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, y justamente esto que nos comentabas de el amor propio, pues definitivamente nosotros somos un reflejo de Dios. Entonces, si somos un reflejo de Dios y nosotras nos amamos a nosotras mismas, nos lo dice el primer mandamiento, Gaby, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros Sí. mismos. Cuando nos ponemos a analizar esto es bien complicado porque, bueno, en primer lugar hay que poner atención en que estemos haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida y a través de eso poder ser un reflejo para las demás personas. Así es. Entonces, justamente si yo hago lo que amo y eso lo pongo al servicio de las demás personas, voy a encontrar ese sentido de mi vida, Ujú. voy a encontrar ese proyecto personal. Ujú. Y para mí justamente también es bien importante revisar en todo momento, yo me atrevo a decir que en todas las etapas de nuestra vida, tener un proyecto personal y revisarlo, Ujú. ir revisando cada área de nuestra vida, a ver cómo voy en el área física, cómo voy en el área psicológica, cómo me siento de salud mental, cómo me siento conectada o preparada para enfrentar la vida a través de mi vida espiritual. Ujú. A veces necesitamos una reeducación de hábitos desde la voluntad, Gaby. Revisar cómo está mi voluntad, cómo Ujú. está mi fe. Sí. ¿Realmente tengo fortalecida esa esperanza para vivir, para estar convencida?
de por qué quiero de vivir, de por qué estoy viviendo, hacia dónde estoy yendo. Entonces, todo este proyecto personal hay que tenerlo presente como mujeres todo el tiempo, porque eso es lo que nos lleva a perder ese sentido. Y cuando perdemos el sentido de vida, Gaby, yo creo que todas las heridas se presentan de manera automática, se vuelven a encender en nuestro Sí, interior y en nuestra vida, sí, y es lo que nos hace entrar en depresión y sí. entrar en tristeza y entrar en no saber qué hacer de nuestra vida. Entonces, la invitación es, Gaby, primero que nada, a que nos autoexploremos como mujeres en todo momento. Ujú. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de estar conectadas todo el tiempo con Dios nuestro Señor, que es el que nos da la orientación y la pauta para saber qué es lo que necesitamos para nuestra vida. Y en segunda, decirles que sí es posible sanar y que pues Gaby y yo estamos aquí para ustedes. Estamos aquí para acompañarlas, para revisar justamente cómo vamos en ese proyecto de vida y en ese discernimiento que necesitamos hacer todo el tiempo para con nosotras mismas, con los hijos, en nuestro matrimonio y saber lo que está pasando, Gaby. Así es, Anita. Pues yo simplemente para redondear lo que tú ya muy bien has dicho, pues sí, yo les diría que es importante para poder sanar primero, antes que nada, reconocer que tenemos esas heridas, reconocer qué es lo que nos duele, quién causó esas heridas, y reflexionar por qué siguen presentes en nuestra vida. Y a nivel psicológico, por lo menos yo en terapia sí lo hago, es escribir nuestra propia biografía, pero escribirla en tono de compasión, no en tono de vergüenza o de culpa o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, aquí también les recomendaría pues tener, pues buscar un acompañamiento espiritual o psicológico o ambas cosas, ¿no? Que nos ayuden a reconocer todo esto, porque muchas veces pues solas no es tan fácil encontrar todas estas heridas y cómo sanarlas, ¿no? Una de las formas principalísimas que yo siempre utilizo en terapia, pero que pues es súper reconocida como una forma de sanar heridas, es el perdón. Sí, el perdón y la reconciliación, por un lado, perdonarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros mismos por todo lo que hemos hecho en nuestras vidas o lo que, o que creemos que no hemos hecho, y también perdonar a otros. Les recuerdo, ya hemos hablado en otras veces de esto, pero les recuerdo que el perdón es algo que no necesariamente tenemos que ir a buscar a aquella persona que nos hizo tal daño, sino que es hacerlo de una manera consciente, con nosotras mismas, pero perdonar verdaderamente a aquella persona y de esta manera soltar pues todo ese dolor, todo ese resentimiento que llevamos guardado, y de esta manera pues se da la sanación de la herida siempre, siempre, siempre en la presencia de Dios, porque Él es finalmente quien nos está ayudando a sanar realmente. Pero hay que hacer este proceso, y es un proceso que cuando se da con un buen acompañamiento espiritual o de orientación familiar como nosotras, o psicológico o terapéutico, pues va muchísimo mejor que cuando tratamos de hacerlo por nosotras mismas. Por último, y ya para despedirnos, Anita, a mí nada más me gustaría comentarles, porque me encontré una frase en Isaías, ¿sí? Que me gustó mucho, porque dice que Dios dice: voy a hacer algo nuevo, ¿no lo percibes? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces a mí me gustó mucho, porque es una manera en que Dios está con nosotros, nos está diciendo que es una edad en que hay que abrir un nuevo camino, hay que rehacernos, en el sentido de que pues dejar de pensar que seguimos siendo las mamás cuidadoras de los niños pequeños y todo esto, abrirnos a, a otra etapa
y pues que Dios está con nosotros, lógicamente, para todo esto, ¿verdad? Así que bueno, Anita, como tú ya también bien lo dijiste, estamos aquí, nosotras, tú y yo, para ayudarlas a las mujeres en todo este proceso. Tener en cuenta que muchas de estas heridas, muchas de estas cosas se pueden evitar eh, si se da una buena educación desde las edades bien tempranas, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en otros podcasts anteriores, así que pues yo las invitaría a que vean nuestros podcasts anteriores porque hemos hablado de las diferentes etapas desde la gestación hasta este momento de adultos y las invito a ver nuestro próximo podcast donde hablaremos pues de la última etapa de la vida de todo ser humano, pues que le podríamos llamar la vejez o esta última etapa de la vida, ¿no? Que es después de los 60 años. Ahí también puede haber heridas y también pueden pasar muchas cosas, así que a quien le interese, pues que estén muy pendientes de nuestro próximo episodio, Anita. Y bueno, pues yo creo que solamente nos quedaría despedirnos, pero que tú nos des tus últimas palabras y que nos despidas también, Anita, por favor. Claro que sí, Gaby. Y lo único que quiero compartir con todos ustedes es que Dios tiene un plan de bendición para todas nosotras, un plan de bendición para nuestras vidas. Eso tenemos que creerlos porque es un paso también para la sanación. El saber que Él está con nosotros y que desde que Él nos creó, nos hizo para grandes cosas, para el éxito, para el amor profundo y que somos merecedoras y que también podemos dar el amor que Dios quiere para nuestras familias y para nosotras mismas, es un paso fundamental para nuestra sanación. Las invitamos a seguir todas nuestras redes, Instagram, YouTube, que es donde subimos todos nuestros episodios, y a darle like y compartir, y estamos aquí para todas ustedes. Gracias, Gaby. Así es, Anita. Muchísimas gracias. Queridas mujeres contracorriente, pues nos despedimos hasta el próximo episodio y esperamos, como dice Anita, que lo compartan. Seguramente hay muchas mujeres por ahí que están necesitadas de recibir esta información. Así que pues ojalá que seamos compartidos, lo mandemos a nuestras amistades, a nuestras familias, porque seguramente alguien nos agradecerá mucho haberlo recibido. Así que bueno, pues bendiciones a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.